Vamos a disponernos entonces para realizar la explicación temática en esta clase. El tema que vamos a desarrollar en esta sesión y en nuestras dos siguientes sesiones, del templo al camino, las distancias y la experiencia de la proximidad. Fíjense que hay dos términos importantes, la cuestión de la distancia y la cuestión de la proximidad, que después nos va a conectar con la idea del prójimo. Bien, criterio de éxito, que ustedes sean capaces al final de este proceso de explicar las dificultades, pero también las oportunidades de proyectos comunitarios actuales a través de la interpretación y comprensión de textos bíblicos sugeridos. En este caso, pues nuestro texto de Marcos. Bien, un resumen rápido de lo que hicimos en nuestra última clase. Estamos hablando de lo comunitario, entendiendo que somos los seres humanos, seres en relación, es decir, tenemos una dimensión social, somos seres sociales y comunitarios. Y somos seres en relación con nosotros mismos, porque nos relacionamos con nosotros mismos, o con los nuestros, con los míos, los que son como yo. Con otros nos relacionamos efectivamente, con otros que son distintos a nosotros, pero también con lo otro, con la naturaleza. Esas comunidades, habíamos dicho, generan impactos, tienen unos efectos sobre el mundo, sobre otros, sobre lo otro. Esos efectos pueden ser desde unas comunidades con munus, recuerden este término, o desde unas comunidades inmunus o inmunizadas. Bien, recuerden que cuando hablamos de la comunidad como el munus, hablamos de un deber, de una responsabilidad por el otro, es decir, comunidades que entienden que tienen un deber, una responsabilidad con otros, dentro o fuera de su propia comunidad, y que por lo tanto esto les genera acciones que favorecen la vida, la dignidad y la humanidad. Por otro lado están las comunidades inmunizadas. Son comunidades que no sienten un deber por el otro, solamente consigo mismas o con su propio beneficio, sus propios intereses, sus propias necesidades, pero que de alguna manera, y aquí usamos un símbolo que nos va a servir de aquí en adelante, viven encerradas en sí mismas, es decir, en una especie de muro que las contiene y que al ser mudo divide, separa y al separar clasifica. Bien, clasifica a los que están dentro de la comunidad, dentro de esos muros, pongámoslo entre comillas, y a los que están afuera. Mientras que los que están adentro son normales, seres humanos, hacen parte de. Los que están fuera de ese muro serían los no humanos, ¿cierto? Los extraños, los diferentes, los raros, etcétera. Y esa clasificación genera, de alguna manera, exclusión. Bien, esto será importante para lo que vamos a desarrollar. Empecemos entonces nuevamente con la lectura del texto de Marcos 1, 40-45. Les daré un minuto para que lo lea cada uno. Bien, empecemos entonces con el análisis de nuestra lectura. Para ello, hagámonos primero unas preguntas a partir de este texto bíblico. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos interpretar esta sanación del leproso? Tengamos acá en cuenta la tarea que ustedes ya habían hecho previamente de la lectura sobre la lepra en los tiempos de Jesús. Y una segunda pregunta, no solamente cómo lo podemos interpretar, sino cómo lo podemos relacionar con nuestra realidad social actual. Cuando leemos un texto, el texto siempre nos va a botar nuevamente a nuestro contexto y nos va a botar con la intención de generarnos un pretexto. Bien, vamos a ver esto qué significa. Empecemos pues entonces con la explicación. Vamos a dividir esta explicación en tres momentos. El texto de Marcos 1, 40-45, la sanación de un leproso, nos presenta como tres personajes principales. Por un lado está el templo, con todas sus dinámicas y todo lo que representa y simboliza, y por el otro lado está Jesús,
también con todo lo que él representa en sus acciones y actitudes. En la mitad de este texto está el personaje principal, que es el leproso, y el leproso pareciera estar de alguna manera en medio de estos dos. De hecho, recuerden que Jesús y el leproso se encuentran en un camino. Bien, empecemos con el primer elemento que nos ayuda a entender esto del texto. Empecemos por el templo. Bien, ¿por qué hablamos del templo? En el texto se nos muestra la idea del sacerdote. Jesús le dice, vuelve, regresa, ¿sí? Cuando dice regresa, nos está dando una primera idea y es, efectivamente, el leproso está afuera. Recuerden esta idea del estar afuera, lo que significa. Bien. Y el sacerdote es, evidentemente, pues la figura representativa de lo que es el templo. Templo que está ubicado en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén siendo el centro del poder político, religioso y cultural de esta sociedad. Entonces, de alguna manera, el templo y el sacerdote pues son la figura o el símbolo de ese centro de poder político y religioso, es decir, el centro de donde están los beneficios, los privilegios. Recordemos que en nuestro periodo anterior revisamos esto cuando hablábamos del contexto de Palestina en tiempos de Jesús, cómo hay unos cuantos privilegiados, entre ellos los sacerdotes, los fariseos, los escribas, entre otros. Mientras que hay grandes cantidades de gente, de personas que se encuentran en exclusión o que sufren unas condiciones de marginalidad, de pobreza, a causa de estas dinámicas. Bien. Bien, el templo. Recordemos que el templo entonces, como centro de ese poder político y religioso, posee unas creencias y son creencias que necesariamente generan prácticas. Esta es una idea muy importante. Las creencias generan prácticas. Lo que creemos, no solamente lo creemos, sino que además nos generan acciones. Bien, recordemos cuáles son esas creencias que surgen del templo, que surgen de estos sacerdotes, quienes son los que de alguna manera manejan, dan las normas de relación social. Pues está una creencia que genera de alguna manera, leyes de clasificación, fíjense, ¿sí? Leyes de clasificación porque dice quiénes son puros o impuros, es decir, quiénes pueden acceder o no, quiénes pertenecen a la sociedad o no, quiénes pueden ser considerados de alguna manera válidos, importantes y quiénes no, quiénes son en últimas considerados seres humanos y quiénes son de alguna manera también considerados no seres humanos o inhumanos o de alguna manera ciudadanos de segunda o tercera categoría. Bien, frente a la lepra, entonces recordemos que son vistos como impuros. ¿Sí? El leproso, desde el templo, desde el centro del poder político y religioso, es visto como una persona impura, castigada, maldito de Dios, decía la lectura que hemos leído. Así como muchos otros, ¿sí? Impuras también eran las mujeres en algunos momentos. Impuros también eran los extranjeros, impuros también eran los pobres que no tenían para pagar sus impuestos o las ofrendas del templo. Impuros eran muchos, ¿sí? Eran considerados impuros varios, pero fuertemente en este texto el leproso. Recuerden entonces que al clasificar separa y al separar excluye. Es así entonces que el leproso es un condenado. Es condenado a ser separado, a estar en el desierto, a estar por fuera de la ciudad, ¿cierto? A estar por fuera del templo, es decir, a estar por fuera del centro de la vida social. Y no estar y no participar del centro de la vida social de alguna manera es la muerte. Está condenado a la pobreza, al abandono, a vivir de la caridad. Está en las afueras. Por eso Jesús se lo encuentra en el camino y esto es importante. Pero el templo además entonces, fíjense, es un tipo de comunidad, es decir, el templo nos va a servir acá para pensarnos unos tipos de sociedad. Es el símbolo de una sociedad inmunizada, recuerden este concepto. Es decir, una sociedad que genera muros y que son muros que protegen, y cuando hablamos de muros acá hablamos de manera simbólica de todas aquellas actitudes o acciones que buscan proteger los privilegios, los intereses y los beneficios de unos muy pocos que se considera que sí pertenecen a esa comunidad. ¿Sí? Y en esa medida esa sociedad inmunizada pues es una sociedad que no acepta al otro porque lo ve, fíjense, como un riesgo, como un peligro, como un enemigo, como
un no humano. Es pues entonces una sociedad que separa, que clasifica, que excluye y en especial que es indolente, indiferente frente al sufrimiento de otros. Recordemos que estos sacerdotes, que estas personas privilegiadas, no eran solidarias con los que sufrían, eran más bien indolentes, no les importaba su sufrimiento ni lo que pasara, buscan era defender su propio interés, su propio beneficio. Vamos entonces con unas preguntas claves que nos pueden surgir a través de este texto. Cuando hablamos de templo, entonces recuerden, ya se ha vuelto un símbolo. ¿Hemos nosotros estado en situación de templo en algún momento? Es decir, ¿nosotros en nuestra vida alguna vez hemos estado cerrados al sufrimiento de los otros? ¿O hemos levantado, digámoslo, muros que nos separen, que clasifiquen, que generen exclusiones? Esos muros pueden ser creencias, actitudes, acciones que tenemos con los demás, por lo que piensan, por lo que sienten, por cómo se ven, por lo que tienen. ¿Mm? ¿Cuáles son las creencias o justificaciones que usamos para generar esas exclusiones? Fíjense que en el templo la excusa es la enfermedad, es la impureza, el otro es impuro y por lo tanto puede ser excluido. Y nosotros en nuestra vida, ¿cuáles son esas creencias o justificaciones que tenemos? ¿Por cómo se ve? ¿Por lo que piensa? ¿Por cómo habla? ¿Por lo que tiene o no tiene? ¿Cuáles son esas creencias que nos permiten justificar de alguna manera la exclusión de otros? Vamos entonces con el tercer elemento, el segundo elemento, discúlpenme, y ese segundo elemento es el elemento del leproso, el elemento de la lepra, de la impureza. Es efectivamente el elemento central del texto. Aquí queremos trabajar sobre tres cosas. Primero, entonces, la idea del leproso. Evidentemente hablar del leproso es hablar de la lepra, ¿sí? Y la pregunta es, ¿el texto nos está hablando de una persona enferma? ¿O qué será lo enfermo? ¿O qué será ese elemento de la lepra que nos habla el texto? Para esto requerimos entonces conocer muy bien y entender muy bien el lenguaje que usa el texto bíblico para referirse a la lepra. Como ustedes bien leyeron en su tarea, cuando hablamos de la lepra, hablamos de varias cosas, ¿sí? En un primer momento existe una palabra griega, ¿sí? Esta palabra griega es el elefas. Elefas es la palabra griega original que aparece en el texto de Marcos. Este texto está escrito en griego en su original y cuando uno va al texto y lee y se encuentra esta palabra elefas, entiende que la elefas es aquella afección, es decir, se está refiriendo a una enfermedad biológica. Bien, los griegos cuando hablan de elefas hablan de una afección, es decir, de una enfermedad biológica. Sin embargo, cuando leemos el texto, lo que nos encontramos no es la palabra elefas, nos encontramos es la palabra lepra, que es evidentemente, como lo pueden escuchar y ver, una palabra muy similar a la que nosotros tenemos hoy. Y esa palabra griega de lepra se refiere no a la enfermedad biológica, no a la afección, sino al mal social, es decir, a las consecuencias de esta enfermedad a nivel social. Se refiere entonces a la marginación, al problema de la exclusión. Y fíjense que esto es muy importante para entender el texto. Cuando nos está hablando de lepra, entonces, no nos está hablando de una enfermedad biológica, nos está hablando de un problema que va más allá de esa enfermedad biológica y es el problema de la marginación, de la exclusión. Por eso el texto que ustedes leyeron para preparar esta explicación nos hablaba precisamente de que la lepra es una enfermedad marginizante, es decir, una enfermedad que genera en quienes la padecen marginación, ser excluidos, ser rechazados, ser discriminados por su condición. Por eso es considerada no solamente en el pueblo de Israel, sino en muchas otras culturas y pueblos como una especie de enfermedad pecado, es decir, una enfermedad que estigmatiza al enfermo, ¿sí? Que lo condena, que lo juzga, que lo señala precisamente por su enfermedad o por lo que esa enfermedad representa para la sociedad. Entonces, la lepra nos está hablando de una dimensión social, de la dimensión del rechazo al que es diferente, al que es considerado diferente a nosotros. Nos habla de la marginación de aquel que es considerado impuro,
aquel que es considerado no humano. Y fíjense que muchas veces en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, tenemos esos sistemas de clasificación social que generan rechazo y discriminación contra aquel que no consideramos un igual a nosotros. Eso nos va a generar entonces este segundo elemento, la impureza. Y es el tema central del texto. El problema no es entonces la enfermedad, sino la creencia sobre la enfermedad, es decir, la impureza. Y lo que podemos ver entonces acá es que la lepra, lo que nos enseña en el texto, no es que sea el leproso el que está enfermo, es la sociedad la que está enferma. ¿Enferma de qué? Enferma de odio, de miedo, de una sensación de superioridad de unos sobre otros, de creer que unos valen menos que otros. Es una sociedad muy enferma aquella que excluye a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los pobres, a aquellos que son y se ven o piensan distinto. ¿Mm? La lepra es una enfermedad muy contagiosa. Y biológicamente es una enfermedad muy contagiosa. Sin embargo, es mucho más contagioso el odio. Fíjense que aquí nosotros nos podemos preguntar, eh, ¿será que moría más gente en esta época por esta enfermedad o por violencia o por la exclusión? Hoy en día muere más gente por hambre, por pobreza, por violencia, por guerras, por exclusión, por discriminación, por racismo, por machismo, que por enfermedades de tipo biológico, fíjense. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nosotros en nuestra sociedad estamos contagiados es de esto, estamos contagiados es de odio al que se ve distinto o al que piensa distinto, de miedo al desconocido, al diferente. ¿Sí? Estamos contagiados a veces de una sensación de superioridad por lo que somos, tenemos, nos vemos, pensamos. Y esa es la crítica precisamente que hace el texto a través de la sanación que hace Jesús, una crítica a una sociedad enferma. Y fíjense que el texto dice entonces, tercer elemento, el leproso vino a él, vino a Jesús implorándole. Y esta idea del implorarle es súper importante. Cuando habla de que el leproso le implora, lo que está diciéndonos el texto es que el leproso está clamando. Un clamor es un grito, es un pedido de ayuda. Es decir, está pidiendo ser escuchado, está pidiendo ser reconocido en la injusticia que están cometiendo contra él, está pidiendo que se le reconozca su exclusión. Y además le pregunta o le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Cuando le dice si quieres, puedes sanarme, lo que le está diciendo el leproso a Jesús es, ¿eres tú responsable por mi sufrimiento? Y pues Jesús no es la causa de su sufrimiento, Jesús no es quien lo ha excluido. Pero Jesús entiende que sí tiene una responsabilidad con ese otro que se ha cruzado por su camino y ha pedido su ayuda. ¿Sí? Jesús no puede ser indiferente frente a ese otro que se le acerca y le implora y le dice, ayúdame. Mira lo que han hecho conmigo, mira lo que está pasando conmigo. Escúchame, escucha mi sufrimiento. Y le dice, si quieres, puedes sanarme. Eres responsable por mi sufrimiento. Y esto entonces pues nos genera algunas preguntas claves. ¿A quiénes hemos considerado nosotros hoy como leprosos? ¿Sí? ¿A quiénes son aquellos que excluimos de nuestra sociedad o nuestra comunidad? ¿Quiénes son los leprosos hoy entonces? ¿Hemos escuchado su clamor? ¿Hemos escuchado el sufrimiento de los que sufren por injusticias, por hambre, por pobreza, por exclusión, por violencias, por bullying? Ese sufrimiento de las otras personas, esas injusticias nos confrontan para reconocerlos, para ser solidarios y generar actitudes que favorezcan su vida y su dignidad. Fíjense que el texto en esto es muy profundo para nuestra vida. Vamos entonces con el tercer y último elemento, y es, bueno, la actitud de Jesús frente a este escenario de exclusión, frente a un escenario en el cual la sociedad genera clasificaciones, discriminaciones, rechazo y violencia. ¿Cuál es la postura de Jesús? Bien, vamos a dividir esto en dos momentos. Primero, un Dios en el camino y segundo, la idea del milagro. Bien, la idea del camino, la idea de un Dios en el camino.
Fíjense que esto es contrario a la idea del templo. Mientras que el templo está encerrado en sí mismo, protegiendo los intereses de unos pocos, el beneficio de unos pocos, ¿cierto? El privilegio de unos pocos, nos muestran a Jesús, Hijo de Dios, fuera del templo. Y el templo pues es el centro de la religión. Para estas personas en esta sociedad es en el templo donde está Dios. Pero el texto nos muestra a Dios, al Hijo de Dios, no en el templo, sino fuera, en el camino, a las afueras, con aquellos que son marginados. Es decir, la idea del camino es la idea de un Dios que sale al encuentro con los que son marginados, con los otros, con los vulnerables, con los rechazados, con los necesitados. Y ahí mismo, en ese camino, es donde Jesús tiene unas actitudes frente a ese clamor que ha tenido el leproso. Y son actitudes, como vamos a ver, que están a favor de la vida y la dignidad de las personas. Nos muestran tres verbos importantes en la persona de Jesús en el texto: la compasión, el querer y el tocar. Empecemos con el primero. ¿Qué es entonces la compasión? La compasión entendida como reconocimiento de la humanidad del otro. Cuando yo me compadezco, reconozco al otro en su humanidad, en su sufrimiento, es decir, genero empatía con su situación. Me pongo en sus zapatos y eso es lo que hace Jesús. Lo primero que hace es se compadece, es decir, entiende su situación, sabe por lo que está pasando. Y cuando reconoce su humanidad, entonces, fíjense, lo que reconoce es su dignidad, no la idea que le han dicho de que él es impuro y por lo tanto tiene que ser excluido y rechazado. No, para Jesús vale más la idea de la dignidad que la creencia de una sociedad que dice que el otro debe ser rechazado por X o Y razón. Segundo elemento, Jesús le dice quiero. Cuando le dice si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme, Jesús dice quiero. Es decir, Jesús lo escucha, ¿sí? Es consciente de su situación, la entiende, se compadece de su situación. Pero además el verbo querer nos habla de la voluntad. Jesús no solamente se compadece, sino que tiene una voluntad, una libertad, un deseo de ayudarlo al otro. Jesús se pregunta de alguna manera, ¿qué debo hacer yo para cambiar la situación del otro? ¿Sí? Debo actuar para cambiar su situación. Cuando Jesús le dice quiero, lo que está diciendo es tengo voluntad, tengo un deseo de ayudarte, porque te compadezco, porque tengo empatía contigo. Y finalmente dice entonces Jesús lo tocó. Y fíjense que este verbo de tocar es un verbo de acción, es decir, nos habla de un verbo de hacer cosas. Pero también es un verbo o un símbolo que nos habla de salir de nosotros mismos. Es decir, Jesús sale de su propio interés, de su propio beneficio. Él podría perfectamente no hacerlo, podría perfectamente no estar en el camino, pero él sale de sí mismo, de su propio interés, de su propia necesidad, de su propio egoísmo y sale. Por eso extiende la mano, es el símbolo para hablar de la salida. Y salir de sí mismo es, Jesús se relaciona con el otro desde actitudes de servicio al otro, de solidaridad. El verbo lo tocó, que es un verbo de acción, entonces nos habla de que Jesús realiza acciones muy concretas para acompañar y solucionar la situación de ese otro. Esto nos bota entonces al segundo elemento de este bloque, la idea del milagro o de la transformación. ¿Qué es un milagro? Fíjense que cuando nosotros pensamos en un milagro, entendemos por lo general que un milagro es algo sobrenatural, ¿cierto? Algo distinto al ordinario, algo diferente, algo extraordinario. ¿Qué es lo natural entonces? Lo natural, lo normal en esta sociedad es la exclusión, es decir, lo que está naturalizado, lo que no se cuestiona, lo que es muy cotidiano para ellos, normal, es pues que estas personas estén en exclusión, es decir, es lo normal, no se cuestiona. Así como nosotros muchas veces no nos cuestionamos porque hay gente en las calles sufriendo, ¿sí? Es lo más natural. Y si el milagro es algo sobrenatural, quiere decir entonces que lo sobrenatural, el milagro, es la inclusión, la actitud de solidaridad. Eso es lo extraordinario en esta sociedad. Lo ordinario, lo normal, lo natural es la exclusión. Lo extraordinario, lo sobrenatural es la inclusión, es la solidaridad.
Y entonces Jesús le dice, lo tocó y el leproso queda limpio. Es decir, ocurre el milagro. Pero el milagro entonces es la transformación social. ¿Mm? Si la lepra es el símbolo de la exclusión, el milagro que hace Jesús entonces es el símbolo de la inclusión. Jesús tiene actitudes que incluyen y que buscan transformar no solamente la vida de esta persona, sino a través de él a otros. Por eso lo devuelve. ¿Sí? Por eso le dice, vuelve. ¿Sí? Vuelve a esa comunidad, vuelve a esa sociedad y que ellos entiendan que tú vales como persona, que tú tienes dignidad. Jesús entonces busca la transformación social. A través de un cuerpo individual, el del leproso, busca transformar un cuerpo social, la sociedad. Y fíjense que entonces esto nos genera nuevamente unas preguntas claves para nuestra vida, para nuestra realidad actual. ¿Podemos nosotros ser discípulos hoy de Jesús generando, y esto va entre comillas, milagros en nuestras relaciones con los demás? Y milagro entendido entonces, recuerden, como transformación, generación de acciones que favorezcan la vida de las personas, en especial de los más vulnerables. ¿Qué acciones de transformación social que favorezcan la vida de los más vulnerables podemos desarrollar nosotros, podemos hacer nosotros hoy? Y fíjense que en muchos de sus proyectos lo que ustedes plantearon fueron precisamente acciones de transformación social, milagros, hacer milagros, favorecer la vida de las personas. Jesús escucha el clamor del que sufre y nosotros hoy, ¿será que si escuchamos el clamor de esas personas? ¿Su sufrimiento? Algunas conclusiones entonces de esta clase. Primero, se trata entonces de un texto que nos habla del problema de la exclusión, no de un milagro de la sanación de una enfermedad biológica. Es el problema de la exclusión. Y con eso nos enseña, nos enseña lo que somos como seres humanos y como sociedad. Somos en algunas oportunidades excluyentes, egoístas, envidiosos, rencorosos. Discriminamos, pero también el texto nos enseña lo que podemos llegar a ser a través de la persona de Jesús. También nos enseña que como sociedad no estamos condenados a eso. Podemos ser distintos, podemos ser mejores. Segunda conclusión, entonces fíjense que nos invita a dar el paso a ser una sociedad, como decíamos, con unas actitudes y acciones más allá de inmunización, ¿sí? Unas acciones más bien que generen el encuentro con el otro, que generen inclusión, que generen solidaridad y responsabilidad con los otros. Tercera conclusión, entonces es un texto, como decíamos al inicio, que genera un pretexto, es decir, busca cuestionarnos como lectores. ¿Quiénes somos en esta historia nosotros? ¿Somos Jesús? ¿Somos el leproso? ¿Hemos sido el leproso? ¿Somos el templo? ¿Hemos sido el templo en alguna oportunidad? Nos pregunta entonces por nuestra realidad social actual, por las actitudes que tenemos frente a los excluidos de la sociedad, pero también por la posibilidad de generar acciones de transformación para construir una sociedad más humana, es decir, una sociedad al servicio de la vida humana necesitada, de la dignidad y contra las injusticias. Y por último, nos invita entonces a caminar como Jesús, junto a los otros, colaborando en servicio a los demás y siendo solidarios con los que sufren. Para finalizar, les quiero compartir esta frase de una canción que dice, ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad o no sea considerado digno. Les comparto acá las referencias de la exposición y también van a encontrar un resumen de algunos de los elementos que acabamos de exponer. Para todos ustedes, un muy buen día. No olviden que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y estaré dispuesto a contestar.